Mi nombre es María Delgado. Estudié odontología hace ya unos cuantos años, aunque no se me note. Y bueno, a raíz, ¿no?, de estudiar la carrera, pues me surgieron muchos interrogantes, cosas que no me explicaba y en las que no veía ninguna coherencia, ¿no? Y a partir de ahí empezó como un camino de búsqueda personal y profesional, ¿no?, para contestar a esas preguntas que se me plantearon. Y en ese camino, pues he ido evolucionando, me he ido encontrando con distintas medicinas, sobre todo una gran riqueza, ¿no?, en las personas que se han ido cruzando, y en las distintas formaciones que he realizado, pues llegué hasta la dentosofía, que para mí ha sido como el poder aunar tanto mis valores a nivel personal como mi quehacer a nivel profesional, ¿no? Porque ya trabajaba desde la ontología antroposófica, pero me faltaba algo más que me ayudase como a hacer ese cambio que muchos pacientes me pedían, ¿no?, a nivel de boca, a nivel estructural, ya sea en relación con la función o con la estética. Y la ortodoncia fija, los brackets y eso, pues no era una técnica que a mí me convenciese. Y gracias a que llegó la dentosofía y puso esa posibilidad de tratamiento para poder ofrecerla y también para poder vivirla y experimentarla en mí misma, ¿no? En principio, bueno, voy a hacer una presentación de lo que es la dentosofía. Hablaremos un poco de la historia y la evolución. Pero bueno, la dentosofía sobre todo es una experiencia viva, ¿no? No es una metodología que esté cerrada, sino que es algo que se va enriqueciendo con la experiencia de las que, eh, de los que vamos haciendo este camino y ofreciéndolo, y se enriquece sobre todo con los pacientes, que gracias a ellos que nos comparten sus vivencias personales con este tratamiento y es lo bonito, ¿no?, que es algo vivo, es un ser en sí, que portamos mucho de ello y que muchos lo sostienen, ¿no? Bueno, he preparado una presentación como sostén, ¿vale?, a la charla, pero me gustaría que hubiese bastante interacción, ¿no?, que no fuese como una clase en la que yo hable, que yo hablo mucho, sino que aquello de lo que hablemos, porque al ser una charla que se trae al Centro Abierto de Antroposofía, pues sí he querido como profundizar, ¿no?, en conceptos antroposóficos importantes y que creo que son también muy importantes para esta época actual que estamos viviendo. Entonces, tal vez algunos conceptos básicos queden un poco en el aire o sin comprender. Entonces, ya que somos poquitos, ¿no?, el poder hacer preguntas. No sé, Esther, si tú ves mejor que tú las vayas gestionando o vamos abriendo y cerrando micrófonos. ¿Qué te parece? Sí, sí, yo gestiono las preguntas, no te preocupes. Vale. Para que no queden estos conceptos como en el aire, sino que se puedan interiorizar y que se puedan llevar a la vida práctica, ¿no?, que para eso son y existen, y que no queden como una palabra estática y muerta, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la presentación. Vamos a compartir. ¿Me habilitas
Esther, la opción para que pueda compartir pantalla, porque no me deja desde mi ordenador. Ahora, gracias. Vale, pues vamos allá. ¿Veis bien la pantalla todos? Sí, sí. Vale. Creo que quede ahí claro. Vale, el título he puesto la dentosofía, que es un camino de conciencia y autosanación. La dentosofía no es un estado al que llegamos, no es algo estático, no es sino que es un proceso, o sea, es un proceso dinámico en movimiento. Por eso en el título pongo que es un camino, ¿no? Y es un proceso sobre todo en el que nosotros transitamos en conciencia, es decir, que vamos identificando, vamos dándonos cuenta, estamos presentes, estamos en atención hacia aquellos cambios que suceden en nosotros, ¿no? Y a la vez vamos a ir liberando dentro de nosotros una serie de fuerzas que nos permitan hacer este proceso de autosanación. Es decir, que el equilibrio, la sanación no se consigue a través del otro, a través de la voluntad del otro, sino a través de nuestra propia voluntad. La definición de entosofía que nos da Michel Monteau, que es uno de los padres de la dentosofía, es esta que os pongo aquí, que se trata de un tratamiento que se caracteriza por una visión humanística de la práctica de la odontología, basándose en técnicas funcionales y poniendo de manifiesto la relación existente entre el equilibrio bucal, el equilibrio del hombre y, en un sentido más amplio, el equilibrio del mundo. Hay veces, o a mucha gente, ¿no? Cuando lee esta definición de entosofía, le parece como una definición bastante ambiciosa, ¿no? Porque, vale, que la relación entre el equilibrio bucal y el equilibrio del hombre, eh, mm, bueno, algunos ya las pueden llegar a comprender, ¿no? Que una boca en equilibrio, una mordida en equilibrio, pueda tener su repercusión a nivel postural, a nivel orgánico, incluso a nivel emocional, ¿no? Pero eso de que a través del cambio y equilibrar nuestra boca podamos llegar a un equilibrio del mundo, pues parece como algo demasiado grandioso, pero poco a poco vamos a ir desgranando, ¿no? Esta definición para que cambiemos esta visión, ¿no? De algo que parece como muy alejado, nos parezca algo bastante cercano. Bueno, vamos a hablar un poquito de la evolución, ¿no? De la historia de la entosofía. La entosofía tiene como unas bases, ¿no? Que se van desarrollando allá por el año 1953, en el que los profesores René Soulet y André Besson en Francia, pues desarrollan lo que es un tipo de aparatología funcional que ellos llaman el activador Soulet-Besson. Y un poquito más tarde, pero bueno, casi de manera, perdón, perdón, ya. De manera contemporánea, Pedro Planas en España, a través de la observación de la boca, a través del desarrollo, la erupción dentaria, de cómo va creciendo el maxilar, la mandíbula, se va dando cuenta de que la función es algo importante y que no se tiene en cuenta a la hora de la colocación, ¿no? De los dientes,
y de que ese desarrollo, esa oclusión que después se va a madurar en el adulto, la función tiene como una parte muy, muy importante, la manera de masticar, la manera en la que respiramos, va a dar predominancia hacia una u otro tipo de alteración. Entonces él postuló una serie de leyes que se conocen como las leyes de Plana, ¿no? Que recoge todos esos años de estudio y de observación y crea un tipo de aparatología que se llaman las pistas de Plana. En el año aproximadamente 1984, Michel Monteau, que en ese momento él era un dentista totalmente convencional, ¿no? Pues se encuentra con que su hijo, ¿no? Los hijos que siempre nos dan esos impulsos de cambio, pues eso, de ver otras maneras, ¿no? Y de cuestionarnos a nosotros mismos, pues se vio que su hijo tenía una maloclusión, ¿no? Su mordida no era la correcta y le habían hecho la propuesta de hacer extracción de dientes definitivos sanos y para colocarle un tratamiento de ortodoncia. Entonces, él como que a nivel interno hay algo muy profundo que se mueve y se niega, ¿no?, a hacer este tratamiento y le llega pues este activador, ¿no?, este aparato de Soufflé Besson, y ese año conoce al profesor Besson y al activador y sin dudarlo empieza a utilizarlo primero en su hijo y después en sus pacientes, ¿no? En el año 89 conoce al profesor Pedro Planas y se forma en, en su escuela se y aprende las bases de la RNO, que es la rehabilitación neuroclusal. Y después en el año 90, pues también se nutre de Beatriz Padova, ¿no?, que da este método de reorganización neurofuncional, que se basa sobre todo en las enseñanzas de Rudolf Steiner y en su libro de eh, Andar, Hablar y Pensar. De esta manera, ya Michel pues se encuentra, ¿no?, con unas enseñanzas, con un bagaje que poco a poco va profundizando y junto con su amigo Rodrigue Mathieu crean una metodología que aúna estas enseñanzas más las experiencias propias y utilizan un tipo de aparatología plurifuncional muy parecido al activador de Soufflé-Besson, pero que va a incluir las leyes de la RNO y también este concepto de reorganización neurofuncional del método Padovan. En el 2006 se produce una separación entre ambos, de manera que Rodrigue Mathieu crea la sociedad SOGIS y Michel Monteau se dedica a la enseñanza de la dentosofía hasta hoy en día. Después, esto sería la historia, ¿no?, hasta lo que ocurre en Francia. De Francia, las enseñanzas empiezan a abrir a Italia y allí un médico antroposofo es Alessandro Calzolari, conoce la dentosofía y la lleva allí. Y en España tenemos la suerte de que acuden al Congreso de Odontología Internacional de Odontología Antroposófica celebrado en Lanjarón, dos dentósofos italianos, y allí, bueno, se contacta con ellos y se trae la formación aquí a España. ¿Qué pasaba con la dentosofía? ¿Qué les pasó a Michel y a Rodrigue Mathieu? Que a través de la observación de sus pacientes
vieron que el uso de una aparatología plurifuncional, o sea, una aparatología plurifuncional quiere decir que es una aparatología que se coloca en boca y que va a trabajar las funciones neurovegetativas primarias, ¿vale? Como tenemos aquí, la respiración, la masticación, la deglución y la fonación. Entonces ellos vieron que a través del uso de ese tipo de aparatología se producían cambios más profundos en el paciente. No eran solo cambios a nivel estructural, sino se sorprendían, ¿no? Porque los pacientes realizaban cambios a nivel vital, a nivel emocional, y se preguntaban, ¿no? El porqué de todo esto. Entonces, para llegar un poco a desentrañar, ¿no? Este porqué de estos cambios tan profundos que se producen en los pacientes, vamos a ir a la raíz etimológica, ¿no? Del nombre de la dentosofía. Entonces, como nombre tenemos, por una parte, los dientes y por otra parte, la de Sofía, que significa sabiduría. Entonces tenemos la raíz latina dentis y la raíz griega Sofía. Dentis comparte en su raíz la palabra con la palabra identidad, de manera que el diente es algo que va a estar íntimamente ligado a nuestra identidad, a nuestro yo, a lo propio del ser humano y a nuestra parte más íntima, ¿no? Hay veces que, bueno, pues como que asociamos más el diente a una herramienta, ¿no? Para masticar o para cortar o algo más estético, ¿no? Pero si lo observamos en el rostro humano, esos dientes, ¿no? Esa sonrisa eh, que, que la completa, ¿no? Los dientes, vemos que ahí está esa parte, ¿no? Más profunda y que está más ligada a la personalidad, ¿no? Y a la identidad de cada uno. La erupción dentaria, desde que somos pequeños hasta que completamos ese paso de la dentición de leche a la dentición definitiva, va a ser un proceso que nos lleve hacia nuestra individuación, es decir, para construirnos como individuos, recoger lo que es propio del otro, del ser humano, pero a la vez también acoger dentro de nosotros lo que es propio y característico nuestro. De manera que vemos, ¿no? Desde los dientes de leche, cómo están aquí en la boca, ¿no? Aquello que nos van transmitiendo y cómo esos dientes, bueno, pues se van cayendo, van empezando a erosionar los dientes definitivos. Aquí ya el rostro cambia, la presencia cambia, ya una edad mediana, ¿no? En la que tenemos toda nuestra dentición permanente, vamos evolucionando en la vida, ¿no? Incluso hasta que esos dientes también se caen o los perdemos, ¿no? Todo como que forma parte de nuestra biografía, de nuestra vida y también nos vamos decidiendo y nos vamos distinguiendo, ¿no? A través de todo este proceso de erupción, caída, nueva erupción y nueva caída. Sofía, que es la sabiduría, es un término que proviene del género femenino, ¿no? Que nos conecta con lo femenino. Es esa sabiduría divina, que está vinculada sobre todo con el alma. Para Rudolf Steiner, la Sofía es, esa sabiduría es la antroposofía, ¿no?
Si vemos la evolución de este concepto de sabiduría, la sabiduría siempre ha estado ligado, ¿no?, a algo misterioso, a algo que a algo por conocer, ¿no?, algo que está en secreto, que hay que desvelar, ¿no? En la antigüedad está relacionada con las antiguas escuelas de misterio, ¿no? Como por ejemplo en Egipto, ¿no?, en los templos de Isis, en los que se decía, en los que Isis decía, ¿no? Yo soy el pasado, el presente y el futuro. Ningún mortal ha descorrido mi velo. Entonces, en un pasado, esta sabiduría en la antigüedad solo era obtenida a través de ritos de iniciación, de manera que era como una sabiduría perteneciente más al cosmos, muy externa al ser humano. Posteriormente vamos evolucionando, ¿no?, a nivel histórico y también a nivel de alma, y nos encontramos ya en el comienzo de la época grecorromana, nos encontramos que empieza a surgir lo que es la filosofía, es decir, que ahora se incorpora esa cualidad, ¿no?, del alma, que es un alma más racional, más desde el pensar, incorpora ese amor que se desarrolla a través de la sabiduría, de manera que la sabiduría todavía es algo que es externo, pero es más cercano al hombre, ¿no? Y después nos llega la antroposofía, ¿no?, que es la sabiduría del hombre, en el que la propuesta que nos llega desde ahí, en comparación con los antiguos misterios, es esta frase, ¿no? Yo soy el ser humano, todo mortal deberá despejarme de mi velo. Aquí se ve esta diferencia de que esa sabiduría está ya en el interior del ser humano y debemos desvelar a través de la observación del ser humano este secreto, ¿no?, este secreto que todos guardamos. Eh, y no estamos con esa capacidad de poder hacerlo, ya que hemos pasado, ¿no?, a la época de este alma consciente, de este alma de conciencia, en el que este conocimiento pasa a ser accesible al ser humano. Pero para poder acceder a este conocimiento no se realiza a través de un pensamiento racional o lógico, ¿no?, como se ha propuesto desde el pasado, sino es a través de esta sabiduría del corazón, es a través de este sentir del corazón, de las fuerzas solares del corazón, cómo podemos acceder a este secreto que guardamos todos dentro. Entonces, si observamos al ser humano y queremos empezar a descubrir estos secretos, debemos cambiar este concepto, ¿no?, que nos viene desde lo científico, lo mecanicista, ¿no?, del ser humano, en el que el ser humano prácticamente se reduce a ser un cuerpo físico, que incluso cada vez hay una visión como más reduccionista, ¿no?, en el que ya llegamos a pasar a ser mera información genética, y como proyección hacia un futuro, lo que quieren es como que esa información genética, ¿no?, eh, eh, ese código, ¿no?, genético que según la ciencia nos define, pasarlo a lo digital y pasar de ser pues un ser humano encarnado a ser un ser humano en lo digital,
y un código, como un código QR, ¿no? Y desde ahí como descargar todas las características del humano y ser amortales, ¿no? Es una visión que nos parece como muy real, pero a la ciencia, o una parte, ¿no?, de la ciencia, está muy enfocada hacia esto. Pero en contrapartida tenemos otra visión, ¿no?, del ser humano, de lo que es el ser humano completo, ¿no? Un ser humano que tiene un cuerpo que se rige por las leyes de la herencia, que tiene un alma, ¿sí?, que se rige por las leyes del karma, ¿no?, que va pasando de una vida a otra a través de ese espíritu que se rige por las leyes de la reencarnación. Y es a través de ese ser humano tripartito que va pasando y aprendiendo y evolucionando aquí en la Tierra, cómo podemos llegar a desvelar, ¿no?, todos estos secretos que escondemos en nuestro interior, ¿no? Y ampliando un poco más esta imagen, ¿no?, del ser humano, vemos que hay como también tres partes en las que se divide un polo superior, que sería como más el polo cefálico, que está ligado a nuestro sistema neurosensorial, es decir, a nuestro sistema nervioso y todo aquello que percibimos a través de nuestros sentidos, donde se alberga el pensar. Después tenemos esta otra polaridad, que sería el polo metabólico, que es el sistema metabólico motor. Aquí entrarían todas estas funciones orgánicas, digestivas, el movimiento locomotor, también toda la reproducción del ser humano, y que están ligadas a estas fuerzas de la voluntad. Y una zona, una parte central que comunica ambas polaridades, ¿no?, que es nuestro sistema rítmico, que está relacionado con los principales órganos rítmicos que tenemos, ¿no?, que son el corazón y los pulmones. Y en esta zona central es donde alberga nuestros sentimientos. Perdón. Vale, aquí. Entonces, vamos a pasar aquí un momento. En general, vemos que cuando el ser humano, ¿no?, encarna en la Tierra, se encuentra con una polaridad, ¿no?, siempre con unas fuerzas polares que son unas fuerzas opositoras que nos van a llevar como ir hacia un extremo o a otro. Y en general hay personas, ¿no?, que son como más enfocadas hacia lo que es el desarrollo de su sistema neurosensorial, su pensamiento, están como en una dinámica más centrada en lo que es el pensar, en lo que es llevar este mundo emocional hacia un pensamiento que es algo más frío, con más tendencia al endurecimiento, a esclerosar, ¿no?, y con mucho desgaste, con mucho catabolismo, y enfermedades degenerativas al final. O personas que tienden hacia esta otra polaridad, hacia el sistema metabólico motor, ¿no?, que son personas pues eso, más metabólicas, más asociadas al movimiento, en el que hay más enfermedades de tipo inflamatorio, más relacionadas con el anabolismo, con el crecimiento y con esta parte más digestiva, ¿no? Pero en general lo que suele fallar, ¿vale?, entre comillas, es esta zona media,
que está ligada más a nuestro sentimiento, a nuestro sentir y a este sistema rítmico. Y de hecho en este momento, ¿no?, actual que estamos viviendo, aquello que se está viendo pues más limitado de alguna forma, ¿no? Y aquello que ha enfermado o que ha dado sintomatología ha sido esto, nuestro sistema respiratorio, ¿no?, sobre todo. Entonces, este sistema rítmico es algo que debemos cuidar, que debemos observar, ¿no?, y que a través del tratamiento de la dentosofía es uno de los principales eh, sistemas con los que trabajamos. ¿Por qué la importancia, ¿no?, del ritmo, de lo rítmico? Porque cuando una persona está en salud, es cuando hay una consonancia entre el ritmo propio y el ritmo cósmico, porque realmente está esa correspondencia, ¿no?, entre el ritmo que tenemos nosotros a nivel fisiológico. Si vemos la órbita, el Sol, la órbita del Sol hace un movimiento alrededor del anillo zodiacal, pasando por todos los signos, ¿no?, zodiacales, que es lo que se llama el año platónico, que si lo trasladásemos a un tiempo terrestre serían 25.920 años para nosotros, ¿no? Y el ser humano va a respirar 25.920 veces al día. Por otro lado, el Sol tarda en recorrer cada signo zodiacal, es decir, entrar y salir de un signo, que es lo que conocemos como era, 2.160 años. Y nosotros vamos a tragar aproximadamente 2.160 veces al día. Masticamos también alrededor de 33 veces cada alimento antes de tragarlo, o al menos eso es lo que se recomienda, ¿no? Y 33 veces pues también es un ritmo cósmico, ¿no?, dentro de nuestra biografía, y es esa edad, ¿no?, en la que este ser solar, que es el Cristo, pues sucedió, ¿no?, este misterio del Gólgota y pasó a formar parte del cuerpo etérico, del cuerpo vital de la Tierra, ¿no? Un día platónico son 72 años y el latido cardíaco en un adulto suele ser está alrededor de los 72 veces por minuto. De esta manera vemos como que aquello que es cósmico, ¿no?, aquello que observamos y que nos parece tan grandioso, pues esos ritmos también lo tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y que si trabajamos estos ritmos y conectamos con ellos, llegaremos a un estado de salud, a un estado dinámico, ¿no?, de salud. Y ya vamos a ver este reflejo, ¿no?, del ser humano que hemos visto, esta visión más ampliada del ser humano, la vamos a trasladar a la boca, ¿no? La boca, vemos que tenemos la parte de arriba, ¿no?, que es el maxilar, y la parte de abajo, que es la mandíbula. El maxilar va a reunir la fuerza en la suma de los misterios de todo este cosmos, de todo este universo, y lo va a recoger y los va a irradiar hacia la Tierra. Tiene el paladar, ¿no?, tiene esta forma de bóveda, de cúpula, que sería esa representación del cielo, ¿no? E incluso hoy en día mucha gente, para referirse al paladar, te hablan del cielo, de la boca, ¿no? Estaría dentro de esta imagen tripartita del hombre, más relacionada con el espíritu, y en cuanto a polaridades estaría más relacionada con este polo cefálico, ese polo neurosensorial. La mandíbula va a recibir estos impulsos que vienen del maxilar, ¿no?, que vienen de arriba,
y va a representar más a lo que es la energía de la tierra. Y en esa imagen del hombre se va a corresponder a lo que es el cuerpo. Y en cuanto a la polaridad, va a estar más relacionada con ese polo metabólico motor, ¿no? Con esa parte más relacionada con el movimiento, con la digestión. De hecho, la mandíbula, ¿no?, tiene ese movimiento, mientras que el maxilar es un hueso como bastante estático. Y entre ambas polaridades se va a dar un encuentro, ¿no? Que sería esa mordida, esa fusión, donde idealmente se debería producir un espacio de descanso etéreo, un espacio de descanso vital, ¿no? Y crear ese espacio interior en el que el ser humano puede surgir como un ser creador. Sin embargo, en esa posición ideal no se suele dar en la mayoría de los casos, ¿no? Porque, como decía antes, normalmente nos encontramos siempre con esta dualidad, ¿no? O bien hay predominancia de un polo o hay predominancia de otro, ¿no? Si vemos en esta fotografía, hay mayor predominancia, ¿no?, del maxilar sobre la mandíbula, lo tapa bastante, de manera que ese polo neurosensorial, ese polo cefálico, este pensar, ¿no?, que pesa, que llega hacia la tierra, que no es un pensar elevado, ¿no?, hacia el mundo espiritual, sino que es un pensar como muy pesado, es lo que carga sobre todo y lo que condiciona a esta persona. Y en contrapartida, pues vemos esta otra boca, ¿no?, en la que la parte de arriba y la parte de abajo, el maxilar, la mandíbula, pues aquí no hay un encuentro, ¿no?, entre el polo superior, entre el espíritu y el cuerpo, de manera que el alma queda aquí como muy poco abrigada, como muy expuesta hacia todo lo que le rodea, hacia toda la astralidad que le rodea, de manera que esta persona no puede estar bien contenida, ¿no?, en sí misma, y siempre va a tender como ir hacia una ensoñación, no va a llegar a bajar todo ese pensamiento hacia la acción, hacia la voluntad aquí en la tierra. También aquellas cualidades, ¿no?, del pensar, el sentir y la voluntad la vamos a ver plasmadas en la boca, ¿no? De manera que estos dientes anteriores, los incisivos y una parte, ¿no?, de los caninos, tanto la parte de arriba como la de abajo, nos va a representar este sistema neurosensorial, este polo cefálico, más en relación con el pensar, una parte de los caninos y los premolares va a estar relacionado con nuestro sistema rítmico, con todo lo que es rítmico dentro de nosotros, ¿no? La respiración, el latido del corazón, también esos ritmos que se pueden dar a nivel digestivo, con nuestros ritmos de descanso, de actividad, de sueño, van a estar relacionados con estos dientes. Y por último, el sistema metabólico motor se va a localizar en la zona de los molares. De manera que también esta voluntad, esta acción, ¿no?, va a estar ligada a estos dientes, y también toda la parte digestiva, la parte de la reproducción, va a estar relacionado con los molares. Entonces, claro, aún no teniendo toda esta información integrada, el ver a lo mejor una boca como esta, ¿no?, que tiene un apiñamiento, ya la visión te llega, ¿no?, de que algo pasa, ¿no?, algo va mal, y normalmente te llega eso, ¿no?, como que ese pensamiento, no hay un orden, hay como no hay un ritmo armónico, no hay una simetría,
o igual esta otra en la que la mandíbula cruza y está por delante del maxilar, ¿no? Es como que aquí hay unas fuerzas que se han liberado, pero que están como en extremo, ¿no? Quizás como demasiada agresividad, demasiada voluntad, pero una voluntad como muy desde el ego, sin tener un pensamiento, ¿no? Como una voluntad muy, también muy instintiva. ¿Mm? O aquí, ¿no? Que tenemos este paladar que en vez de ser algo más circular, formar esta cúpula, esta bóveda, pues está como muy comprimido, ¿no? Pues cómo será este pensamiento, cómo serán los ritmos de esta persona, esa respiración. Bueno, pues algo ya también nos va llegando, ¿no? De esta imagen de la boca. De esta manera, bueno, el tratamiento a través de la dentosofía eh, se va a realizar un tratamiento, un trabajo sobre los 4 cuerpos constitutivos. Es decir, va a trabajar, como hemos visto, este reflejo, ¿no? De, sobre el pensar, el polo neurosensorial, sobre el sentir, el polo rítmico, y sobre la voluntad, el polo metabólico motor, pero también va a trabajar a su vez, ¿no? Sobre el cuerpo físico, sobre la estructura, porque va a producirse un cambio de la estructura, también sobre el cuerpo etérico, el cuerpo vital. Normalmente cuando colocamos el activador en la boca, lo primero que va a suceder es una creación de ese espacio interior, de ese espacio intermedio, que como hemos dicho antes, ¿no? Es un espacio de descanso etérico, de descanso vital, en lo que uno se puede como nutrir, ¿no? Y recargar a sí mismo. Cuando uno está con mayor vitalidad, pues puede emocionalmente, ¿no? Está más sostenido. Entonces también vamos a trabajar sobre ese cuerpo astral, ese cuerpo emocional, y al estar como más presente, más contenido, no dominado por esas emociones, esa parte nuestra del yo, de nuestro consciente, de nuestra presencia, nuestra esencia, ¿no? Va a estar más presente, y vamos a poder trabajar también sobre nuestro yo, ¿no? La propuesta de trabajo, ¿no? Que se hace a los pacientes, se va a hacer un trabajo tanto en un momento consciente, de manera que, como he dicho antes, ¿no? Desde la conciencia vamos a poder trabajar esa parte del yo, esa parte de presencia, también en un momento semiconsciente, es decir, cuando va a ir utilizando una aparatología mientras está haciendo otra actividad, de manera que ahí esa persona, bueno, pues va a estar como trabajando con la presencia de otra forma y sobre todo conteniendo toda esta parte emocional, ¿no? Que vaya surgiendo. Y por otro lado también vamos a trabajar en un momento más inconsciente, que es durante el sueño, en el que se va a producir una liberación, ¿no? de estas fuerzas de crecimiento, y se va a permitir hacer este cambio a nivel estructural. Y todo esto se hace a través de mucha autoobservación, ¿no? Del paciente hacia sí mismo, de sus funciones, de su respiración, de cómo está. También va a tomar como conciencia, ¿no? A través de esta autoobservación, va a llegar a este conocimiento, ¿no? De ciertos hábitos, de ciertas tensiones que habían en el cuerpo, también de ciertos patrones que a lo mejor saltaban de manera instintiva, y al hacerse consciente va a poder ver estas fuerzas opositoras, ¿no? Que actúan en nosotros, pero no las va a rechazar, ¿no? Sino porque si no entraría, ¿no? En el enfado, en el miedo y en la negación, ¿no? De lo que está pasando. A través del tratamiento de entosofía
lo que te ayuda es como a coger estas fuerzas, ¿no? Opositoras a aquello que vemos que no nos gusta en nosotros, ¿no? Y las va a poder transformar, ¿no? Pero transformar desde un sentimiento amoroso, ¿no? Hacia sí mismo, ¿no? Entonces va a ser una transformación no desde una voluntad rígida, ¿no? De lo que debo o tengo que hacer, o desde un pensamiento también frío, ¿no? Sobre lo que uno piensa que está bien o que está mal o que debe corregir, sino que es a través de esta toma de conciencia y de este impulso por mejorar, ¿no? Y este cambio que, que va a realizar, sobre todo conectando con esta sensación de bienestar, eh, va a ir poco a poco trabajando, ¿no? Desde estas fuerzas del corazón, desde estas fuerzas de este polo intermedio, ¿no? De manera que va a ir desarrollando una voluntad más suave, ¿no? Muy asociada a lo que uno quiere, no lo que uno tiene o lo que uno debe hacer, ¿no? Y que nos viene a través de muchos condicionantes a nivel cultural, a nivel social, a nivel educativo, ¿no? Y todo esto también, ese espacio, ¿no? Que se crea de descanso, de encuentro también íntimo con uno mismo, nos va a dar después un pensar más luminoso, más resolutivo, más creativo, y a nivel del sentir, poco a poco se va a ir tendiendo a llegar hacia un equilibrio, más hacia una empatía hacia el otro, hacia el entendimiento del otro, desde desde un gesto más amoroso, ¿no? Más compasivo. De esta manera, el tratamiento de la dentosofía, sobre todo lo que se produce, ¿no? Es una liberación de estas fuerzas, ¿no? Que hay en nuestro corazón y que a veces nosotros retenemos, porque no nos permitimos estos momentos de encuentro, ¿no? Consigo misma, que son unas fuerzas solares, ¿no? Que van a ser una fuente de luz, una fuente de vida para nosotros y una fuente de amor, y todo esto conseguido a través de nuestra presencia, ¿no? De un trabajo y un esfuerzo, porque es un gran esfuerzo, ¿no? De estar cada vez más presentes en nuestra vida, que nuestra esencia esté presente. Y a través de este recorrido, ¿no? Que hemos realizado, volvemos de nuevo, ¿no? A la definición de la dentosofía, y vemos que en esta última parte, ¿no? Que habla sobre el equilibrio del hombre, que puede llegar al equilibrio del mundo, en realidad si conectamos, ¿no? Con este cambio, eh, que es un cambio muy profundo que se realiza a nivel interno, ¿no? Del ser humano, y que tiene su reflejo visible en ese cambio que se hace a nivel de los dientes. Entonces nos va a dar un equilibrio que, si ese equilibrio se comparte, ¿no? Y sirve de impulso a otros, de unos a otros podremos llegar poco a poco a lograr ese equilibrio que tanto necesitamos a nivel humanidad. Y para terminar y cerrar, antes de las preguntas, quería compartir, ¿no? Este fragmento de Goethe, que habla sobre la iniciativa, porque el comienzo, ¿no? Del tratamiento de dentosofía es un gran compromiso por parte tanto de la persona que acompaña como sobre todo del paciente, ¿no? Que inicia este tratamiento. Entonces, quería compartir eh, estas palabras con vosotros. Hasta que uno no se compromete, hay vacilación.
la posibilidad de volverse atrás y siempre ineficacia. Respecto a todo acto de iniciativa y creación, solo hay una verdad elemental. El ignorarla mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en que uno se compromete definitivamente, también la providencia se moviliza. Acuden en nuestra ayuda toda suerte de cosas que de otra manera nunca hubieran ocurrido. Una corriente de sucesos fluye de la decisión, haciendo surgir a nuestro favor todo tipo de incidentes y de imprevistos, de encuentros y de asistencia material, que nadie hubiera soñado pudieran venir de este modo. Todo aquello que puedas hacer o que sueñes que puedes hacer, comiénzalo. El coraje encierra en sí el genio, el poder y la magia. Empieza ya. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, después de todo, vamos a hacerlo también interesante, ¿no? Con vuestras aportaciones, que de las preguntas salen también respuestas muy interesantes. Así que os invito y os animo a preguntar y todo aquello que surja, ¿no? Con el audio. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes a todas. Muchas gracias, María. Muchas. Entonces, cuando la dentición en el joven ya está toda, tanto en mandíbula como en el maxilar, y hay una estructura aparentemente armónica, luego, sin embargo, en cada diente o molar, o sea, incisivos, en fin, aparecen como anomalías bien de heridas en el diente o en el molar, ¿no? Que vienen de algo que tiene que ver con nuestra historia presente o pasada. Entonces, como lo chocante es que tú ves a una persona con una estructura dental armónica, pudiéramos decir, y llegado un momento empieza a mostrarse qué daños traía esa persona o ha desarrollado esa persona hasta ese momento de vida. ¿Me explico? Sí, sí, más o menos. A ver, cuando en general, ¿vale? Podemos ver a lo mejor lo que es una estructura, ¿no? Dental o una sonrisa como bastante armónica, pero normalmente, en general, a nivel occidental, casi todos estamos como en una sobremordida, o sea, como que los dientes de arriba del maxilar tapan a los dientes de abajo. También, y eso no lo contamos como algo que estéticamente no nos dé armonía, sino como también es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esa persona ya está indicando como una tendencia, ¿no? Hacia mayor actividad, ¿no? A nivel del pensar, de la preocupación, del polo neurosensorial. Y después también, dependiendo de las vivencias, ¿no? Que hay a lo largo de la vida, en las experiencias, se pueden provocar tensiones, se pueden provocar pequeños desgastes, que hay veces como que dependiendo de cada uno, ¿no? De cada ser humano, hay personas que con una un pequeño cambio, ¿no? Produce una gran alteración en ellos, aunque a lo mejor nosotros ni siquiera lo percibamos. O también, si nos vamos, ¿no? a la biografía de la persona, hay veces que hay etapas de la vida que a nivel de boca como que son muy estables, ¿no? En las que a lo mejor pues no aparece ninguna caries,
la encía está bien, ¿no? No hay como ninguna manifestación a nivel de la boca, pero de repente empieza a haber algún problema, ¿no? Y eso normalmente es como una expresión en la estructura de cosas, ¿no? De vivencias no resueltas en etapas biográficas a nivel anterior. Después, si estamos hablando ya a un término como mucho más amplio a través de las vidas, en la boca, lo que es la primera dentición de leche, es una boca que va a reflejar más lo que es la herencia, ¿no? Lo que hemos heredado y lo que traemos de nuestros padres. Y por eso en general en los niños vemos que no tienen como unas formas muy definidas y como que parece que todos los dientecitos entre ellos son iguales, no hay una gran distinción. Ahora se puede dar más, bueno, por cómo estamos evolucionando, ¿no? A nivel social y cultural, pero normalmente no son bocas que presentan muchísima problemática, ¿no? Entonces, a medida que esos dientes van cayendo y van erosionando los dientes definitivos, tiene como la finalidad de ir superando esa herencia, ir manifestándose ese yo. Pero claro, ese yo es un ser que hemos dicho, ¿no? Es un ser humano que tiene cuerpo, que tiene alma y que tiene espíritu, y a nivel espiritual obviamente tiene un bagaje, ¿no? De otras vidas. Y la dentición actual, ¿no? De un adulto se corresponde tanto con las experiencias de la vida actual como las vivencias de vidas pasadas. Es por eso que a través de un tratamiento, ¿no? Como es un tratamiento de dentosofía, en el que ese movimiento y esa armonía que se va a conseguir a nivel de dientes, ¿no? A nivel de la boca, no se va a realizar a través de una intervención externa, ¿no? A través de la voluntad de un profesional que esté tirando de un diente o colocándolo de una forma que estéticamente o funcionalmente pues parezca que es la correcta, ¿no? Sino que es la propia persona a través de ese equilibrio, de ese equilibrado, de esa fuerza y de esa resolución que va realizando, ¿no? A nivel interno, y ese reconocimiento y autocuidado. Bueno, es que es un camino como muy profundo, ¿no? Pues realiza ese cambio, de manera que también interviene en una resolución a nivel de alma, ¿no? A nivel de karma. Es algo bastante profundo este proceso de que estamos hablando, ¿no? De la dentosofía. Y es un poco solo, ¿eh? Lo importante es el cambio de la respiración. O sea, la observación en los niños. Ahora me refiero a mi observación de niños y jóvenes sin saber nada de odontosofía, ¿no? Sin embargo, como cuando hay algo que empieza a cambiar porque se ponen en manos de alguien bueno o porque la madre cuida la masticación, el que se respire bien, etcétera, cómo cambia la manifestación de esa criatura en su gesto, ¿no? Cuando empieza a respirar, o sea, la respiración tan importante que ahora está siendo tan alterada por esta situación que vivimos, ¿no? Claro, claro, porque Entonces, cuando la respiración, ¿no? Hemos hablado que dentro de la dentosofía, ¿no? Lo que se hace y la aparatología que se utiliza también va destinada, ¿no? A la rehabilitación de estas funciones primarias, entre ellas la respiración. En la respiración, ¿no? Que es un gesto en el que nosotros tomamos, ¿no? Eso que viene de fuera y que no es solo materialmente, ¿no? Esa composición de oxígeno, nitrógeno, no vapor de agua, sino que dentro de ese aire, ¿no? Hay una fuerza vital, ¿no? que vive ahí, hay una imagen, ¿no? Del mundo que interiorizamos
nosotros y que va a dar forma a ciertos órganos, ¿no? Y que también va a ser una fuerza formadora de la boca, ¿no? Entonces, si realizamos esa función de manera armónica, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Rítmica con ese ritmo cósmico, y obviamente utilizando el órgano que se nos ha dado para la respiración, que es la nariz, que no es la boca, hay un cambio obviamente a nivel interno profundo, ¿no? A nivel orgánico, a nivel anímico y también a nivel estructural, obviamente. Mira, hay una pregunta. Gracias. Una es, ¿cómo se trata una lesión donde está afectado un nervio y la odontología tradicional ordena extirpar? Eso es o sea, el tratamiento me imagino que sería una endodoncia, extirpar el nervio, ¿no? Me imagino, ¿no? Que sería, bueno, ahí hay que ver, ¿no? Que ver en qué momento se está. Hay veces que cuando es necesario realizar ese tipo de intervención es porque hay una lesión, ¿no? Que está ya muy cercana a ese tejido, entonces tenemos que ver pues la vitalidad y la posibilidad de mantener esa vitalidad en el diente, ¿no? Entonces se podría, si hay posibilidad de mantener esa vitalidad sin que haya después, bueno, algún proceso, ¿no? Como una infección o al final una necrosis del propio tejido, pues se puede tratar, ¿no? Con técnicas y sobre todo con materiales que vayan dirigidos más hacia una regeneración del tejido dentario y evitar esto. Pero bueno, hay veces que no es posible, ¿no? Y hay que realizar un tratamiento pues más invasivo. Luego hay otra pregunta que es, ¿una patología pulmonar o de cualquier otro órgano se puede ver reflejada en la dentadura? Por supuesto. En la dentadura, ¿no? Como la presentación, ¿no? Que he hecho, como era algo más a nivel divulgativo, no he profundizado mucho, ¿no? En lo que es esa parte de órganos en relación con los dientes, pero claro que sí que hay una conexión, ¿no? de dientes con los órganos y hay un reflejo obviamente de esas patologías a nivel orgánico en la boca y ya de por sí que hemos estado hablando cuando hay alguna patología a nivel pulmonar, lo primero que vemos es que esa respiración está alterada, normalmente es esa respiración alternada boca-nariz, y lo que nos va a dar, ¿no? Es como esa compresión a nivel tanto de la mandíbula como maxilar y su reflejo, sobre todo también en esos dientes que hemos dicho, ¿no? Que están relacionados con el sistema rítmico, que son una parte de los caninos y los premolares, claro que sí. Y también el mejorar lo que es esta estructura, ¿no? O esos dientes, o patologías que puedan tener esos dientes, también van a ayudar a que ese problema, ¿no? Que hay a nivel orgánico pues mejore, desde luego. Yo soy Bunta. Hola, María. Hola. A ver, quería preguntar, no sé, a lo mejor es algo muy largo, pero para orientarme un poco, porque mis dos hijos de 5 y 3 años, desde los 4 meses que empezaron con la dentición, enseguida tuvieron manchas negras y se les ha ido deshaciendo. Tienen como el esmalte, nos han dicho, muy poroso y se les deshacen los dientes y caries. Ninguna explicación, no tienen dientes, sobre todo los incisivos, los dos están sin dientes. Vamos controlando, lo que nos han dicho es que no afecte como a la raíz, para que no afecte a los siguientes y ir aguantando así. Pero no sé, no me cuadra ninguna explicación y
y busco cuál sería el origen o por qué se da esto, porque me han dicho que es la lactancia materna, pero no me cuadra, no sé, no me cuadra nada. Me han dicho que es genético. No sé, me parece muy... No. Bueno, a ver, hay que ver como distintos factores, ¿no? Además en un proceso tan intenso, ¿no? Como el que estás describiendo, ¿no? Por una parte, también hay que mirar como la parte positiva, aunque a lo mejor no la veas ahora, ¿no? De lo que hay, ¿no? Cuando hay una reacción, ¿no? De este tipo, por un lado también hay que reconocer como esa fuerza que ese ser, ¿no? Está exteriorizando hacia afuera para poder resolver algo, lo que sea, ¿no? Entonces es como que, oye, en vez de quedarse, ¿no? Y no hacer nada, ha reaccionado, ¿no? Que hay veces que aunque sea desde una destrucción o desde un desequilibrio, ¿no? O creando una enfermedad, pero de alguna forma ha tenido esa fuerza para afrontar eso, ¿no? Entonces, claro, dice, ¿cuál puede ser el origen, no? Porque hay veces que se enfatiza mucho, ¿no? En la alimentación, en la higiene, bueno, en este caso, ¿no? La lactancia materna, tal, ¿no? Entonces, hay que mirar como profundamente habría que ver qué pasa ahí, ¿no? Porque podría ser tanto de decir, bueno, habría que ver como todas las vivencias porque los dientes se van formando a nivel intrauterino, desde la 7ª semana, un poquito antes de embarazo, ya se están formando los dientes. Entonces, ver en ese momento también qué ha sucedido, ¿no? Cómo estaba, si había alguna falta, ¿no? De nutrición, ¿no? Sobre todo en la mamá, ya puede ser nutrición a nivel de alimentación, puede ser a nivel emocional, puede ser un exceso de estrés, de trabajo, etcétera, ¿no? Que haya alterado la formación estructuralmente a nivel mineral de esos dientes y que ya hayan venido con esa carencia, ¿no? Habría también que ver ese momento del nacimiento, ese posparto, habría como que hacer algo bastante profundo, ¿no? Sobre todo, por un lado, tampoco caer ni en la culpa, ¿no? Ni que otros culpen, ni uno asumir como una culpabilidad de no he hecho lo suficiente o lo que sea. Pero digamos que a lo mejor llevarlo hacia lo que es la lactancia materna, digamos que eso puede ser como decir, bueno, ya en una estructura que ya está débil, ¿no? Pues a lo mejor son una lactancia de manda, pues que queda un poquito de resto de esos azúcares, ¿no? Presentes en la leche, puede dañar, bueno, pues eso sería como algo más a incluir, pero no como esa parte responsable, ¿no? de ello, porque de hecho también la leche materna, además de ser un alimento muy a nivel emocional, ¿no? También ayuda al sistema inmunitario, aporta ácidos grasos, vitaminas, etcétera, o sea, y flora a nivel bacteriano. Entonces, habría que hacer como una valoración como muy amplia, ¿no? Pero muchas veces viene de raíz, viene de base esas vivencias que se han tenido a nivel de concepción, a nivel de parto, nacimiento, que puede haber ahí algo que haya alterado a nivel estructural y que esos dientes ya venían debilitados de alguna forma, ¿no? Sí. Gracias. Hay dos preguntas. Sí. Una es, ¿llevando el activador es posible que haya alteraciones que no se mejoren? Esa es Rocío. Sí. ¿Cuál, Rocío, cuál? Sí, ¿puedes concretar o no?
Bueno, tú ya sabes un poco mi trayectoria, lo impulsiva que soy. Y claro, a ver, mis retos, entre otros, es el tema de controlar esos impulsos que tengo, bueno, con los niños, ¿no? Por ejemplo, ese temperamento que reluce cuando me estreso. Entonces, claro, parece que delego todo en el activador. Y entiendo que no, que también tengo que hacer mi trabajo. Pero claro, ahí estamos, en el camino. Sí, a ver, obviamente no, digamos que hay cosas que resolver, ¿no? Que no todo es a través de la boca, ¿no? Sino que la boca es una puerta de expresión y a través de ese equilibrio pues vamos a encontrar un mayor equilibrio, pero no vamos a lo mejor a hacer como todo el completo, ¿no? Pero es verdad que hay que ser como un poco honestos, por un lado, con nosotros, ¿no? Y saber, bueno, ¿y desde dónde estoy haciendo el tratamiento, ¿no? ¿Desde dónde estoy haciendo el ejercicio? ¿Estoy realmente en presencia haciendo el ejercicio? ¿Encuentro realmente estos lugares de calma? ¿O estoy haciendo como una repetición mecánica de los ejercicios de rehabilitación, ¿no? Cuando hay un tema emocional, también es como hay un trabajo, ¿no? A nivel interno como muy potente, porque siempre estamos como en lucha, ¿no? Muchas veces nos encontramos en esta lucha entre lo que queremos y lo que no queremos, ¿no? Pero, como decía antes, primero debe haber como un gesto de rendición, fíjate, no es un gesto de lucha, sino un gesto de rendición y de aceptación y de no juzgarnos, ¿no? Es como que voy a ver esta parte que a mí me gustaría transformar, pero si nosotros no lo vemos sin ese juicio, esa valoración, ¿no? No va a haber ese cambio de poder acogerlo con amor de alguna forma, esa parte de nosotros, para poder transformarlo desde ahí, ¿no? Porque a lo mejor lo estamos viendo, pero desde una negación de que no nos gusta nada esa forma de ser o eso que nace de nosotros, ¿no? Entonces, pues a lo mejor decir, bueno, pues a lo mejor en vez de mi propósito, ¿no? Es hacer este cambio, quizá para poder hacerlo, primero tengo como que tirar las armas, ¿no? Rendirme, que eso cuesta mucho porque conectamos con esa parte vulnerable nuestra y es muy difícil, ¿no? Hacerlo porque nos sentimos como muy desprotegidos y después de eso pues tener afrontar, ¿no? ese encuentro con esa parte sombría, ¿no? Nuestra que no nos gusta, pero reconocerla y de alguna manera acogerla, no darnos como una aprobación y una justificación tampoco, sino simplemente el verla, ¿no? Y desde el querernos, ¿no? Desde el acogernos, desde el reconocernos. Entonces, a lo mejor el primer paso es ese, es decir, bueno, quiero llegar a soltar esta lucha y rendirme y después para poder hacer el siguiente paso. Entonces, porque hay veces como que nos saltamos los pasos intermedios, ¿no? Y tenemos ahí un objetivo como muy grande que nos exigimos de alguna forma a nosotros. Entonces, trabajarlo desde la no aceptación, la exigencia y eso, al final es lo de siempre. Es todo eso que nosotros queremos cambiar, lo queremos hacer de la misma forma en la que nosotros estamos queriendo cambiar. O sea, es como, esto que quiero cambiar lo estoy haciendo de la misma manera, ¿no? Entonces, no es fácil, o sea, no es fácil. Pero bueno, con el activador, como hemos dicho también, que la parte semiconsciente es donde trabajamos mucho también la parte emocional, pues a lo mejor tenerlo más tiempo en ese momento para poder tener esa contención
esa envoltura, ¿no? Mientras hacemos este proceso de rendición que dice, bueno, vale, me voy rindiendo poco a poco, pero emocionalmente yo estoy de alguna forma contenida. Gracias, María. Entonces, ya la última, bueno, hay una persona que pone que tiene bruxismo y Sí. va relacionado con que ha tenido temas de ansiedad y que en este caso que aplicaría por la parte de la dentosofía para tratarla. Algunas terapias, porque la férula no es fácil de usarla y no me acostumbro. O sea, esta ya es una persona, Jocelyn, ¿no? Sí, Jocelyn. Sí, que ya está en tratamiento de dentosofía. No. Ah, vale, que como dice, no me acostumbro a usar, vale. A usar la férula, o sea, La férula de descarga, ¿no? Sí. Vale. Bueno, es que también tenemos que ver esto, ¿no? Es muy parecido a lo que estamos hablando con Rocío, ¿no? Sí. Es como que yo tengo aquí una tensión, una sobrecarga, que es el bruxismo, ¿no? Que a veces me lleva solo a apretar, otras veces me lleva como a chirriar, ¿no? A hacer este movimiento. Entonces, si yo meto algo rígido, algo que también es duro y que puede estresar más el sistema, un sistema que ya está estresado, es como querer resolver con el mismo problema, el problema, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? La propuesta que se hace desde la dentosofía es cambiar esto, ¿no? Es como, primero que la aparatología es muy diferente, es una aparatología blanda, no es una aparatología dura, ni una aparatología que encaje, ¿no? Que nos lleve como a una posición en la boca, sino que es un tipo de aparatología que cuando la ponemos en boca, lo primero que sentimos es que tenemos un espacio de libertad. Por eso yo lo ponía, ¿no? Que se creaba este espacio de libertad tanto a nivel de boca, ¿no? A nivel estructural, como también un espacio de libertad a nivel interior, ¿no? Entonces, es un espacio de descanso. Cuando alguien está estresado, que le den un espacio de descanso y un espacio donde reponerse, es como algo muy vital, ¿no? Y en lo que empezamos a conectar con otro tipo de voluntad, ¿no? Es una voluntad más propia que una voluntad que viene impuesta desde fuera. Entonces, para temas de bruxismo, ¿no? De tensión en la boca, el tratamiento de dentosofía va muy bien y además no suele tardar mucho en corregirse y de que esa tensión vaya cada vez a menor, porque también es un tratamiento en el que uno toma conciencia, ¿no? De que está apretando. Entonces, uno toma conciencia de que está apretando y decide no estar así porque no quiere estar así, no porque alguien desde fuera le esté diciendo, ¿no? Porque también uno ha experimentado, pues el mal que le hace, ¿no? Esa tensión a muchos niveles y decide hacer ese cambio, ¿no? Entonces, es ese cambio sutil, pero tan poderoso, que nace de dentro de nosotros y que la dentosofía posibilita, ¿no? El poder realizarlo de una manera consciente. Muchas gracias. La última es, ¿cómo ve la dentosofía los implantes? Incidiría, esto según en qué parte de la boca se implanta sobre el sistema que le corresponde neurosensorial, rítmico o metabólico. Vale. Entonces voy a los implantes, vale. Bueno, el tema de implantes, vale, la dentosofía acoge esta parte de odontología antroposófica, ¿vale? Pero la dentosofía sería más este proceso de cambio a nivel de equilibrio estructural, que después es un equilibrio más amplio, ¿no? Dentro del ser humano, pero es lo que acompaña el cambio estructural. El tema de implantes sería como más relacionado con la odontología antroposófica. Es para que a lo mejor, o sea, lo digo simplemente para que no haya error, ¿vale? Pues la dentosofía sí que es una terapia, ¿no? Y la odontología también es una visión, ¿no? Pero sobre todo está muy relacionado con la boca, con la oclusión, la masticación y el cambio, ¿no? Que se realiza a nivel estructural, aunque también recoge todo esto,
pero viene más de esta visión de la ontología antroposófica, que es la que realmente acoge esta imagen, ¿no?, del ser humano completo. Entonces, en cuanto a los implantes, cuando falta algún diente, ¿no?, el diente sería como esta fuerza materializada y encarnada, ¿no?, en la boca. Dependiendo del lugar que le corresponda, pues va a estar relacionado, como hemos dicho, ¿no?, a un sistema, a una cualidad, a un órgano, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como muchas correspondencias en ese diente. Entonces, cuando ese diente no, se extrae o se pierde, o el proceso que sea, el lugar que queda a nivel vital, a nivel del cuerpo etérico, ese locus sigue teniendo esa relación con ese órgano, con ese diente, con ese sistema, con esa cualidad. Entonces, el poner un implante en esa zona, obviamente sí que va a tener una relación con ellos, ¿no? No va a quedar de manera independiente. Y sí se debería contemplar, ¿no?, de manera individual en cada caso. En ningún momento ni se rechaza desde la odontología antroposófica el poner o no poner el implante. Lo que sí que aboga es por hacer un tratamiento individualizado, ¿no?, dependiendo de cada paciente, del momento biográfico, de su situación actual, pues tomar una decisión u otra, pero sí que tendría esa repercusión. Pues muchísimas gracias, María. A vosotros. Bueno, pues os agradezco de verdad que hayáis acompañado esta tarde, me ha hecho mucha ilusión, me da mucha alegría. Y bueno, espero que os haya aportado, ¿no?, esta visión desde la odontosofía, la odontología antroposófica, pues otras posibilidades, ¿no?, de poder hacer un trabajo, tanto a nivel estructural como también a un nivel más profundo, ¿no?, y que sobre todo, bueno, pueda dar un poquito de luz a ciertas preguntas o ciertas dudas, ¿no?, que de repente nos surgen. Así que bueno, que muchas gracias y os deseo a todos en este tiempo que se acerca, que paséis felices fiestas y un beso grande a todas. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao.